Despierta Dulcinea, el libro con magia de la semana, el libro mágico de la semana, escrito por Ángeles Callejón y editado por Editorial Colima. Bienvenida a Mágica Vida, Ángeles. Muchas gracias, bien hallado. Muchas gracias, un placer tenerte aquí. Bueno, Despierta Dulcinea, ¿por qué elegiste este título? Pues el título en realidad continúa un poquito, dice Despierta Dulcinea, la vida te necesita. Fue una experiencia personal que tuve, para mí la más importante de mi vida, y la tenía recogidita en mi interior porque no quería contarlo, porque no quería contaminarlo. Tú cuentas una experiencia cercana a la muerte y la gente hace 25 años pues dice, uy, esta está chalá, se está inventando cosas. O como me dijo uno, dice, bueno, eso es que como el cerebro tiene un traumatismo y pierde oxígeno y tal, pues te imaginas cosas. Bueno, para mí era más imaginación y más película lo que él me estaba diciendo y lo que yo le estaba viendo a él que lo que yo había vivido, ¿no? Bueno, pues antes no la comentaba, pero la guardé en mi interior y ahora que ya estoy jubilada y que es otra época, que se puede hablar más de estas cosas, no mágicas, sino esenciales de la vida, lo más normal de la vida, pues dije, bueno, ahora se puede comunicar y es conveniente que la gente sepa que Dulcinea, bueno, te voy a explicar. En la charla de presentación yo digo al público, bueno, a ver, ¿quién es Dulcinea? Y la gente se queda calladita, no saben decir quién es Dulcinea. Y al final dice una persona, la dama de Don Quijote, digo eso, Dulcinea es la dama de... No es una mujer. Pues Dulcinea no es una dama soñada, la Dulcinea de ahora es una dama que sueña, es una dama que tiene sueños y que tiene una vida y que tiene unas ilusiones y un trabajo. Y por eso escribí, porque yo he sido profesora de todas las edades, pero mucho tiempo también de adultos. A clase venían sobre todo mujeres y la mayoría de las mujeres son dulcineas. Y bueno, pues despierta, Dulcinea. Tú eres un personaje de tu propia vida. Comentabas que bueno, escribiste el libro a raíz de una experiencia personal cercana a la muerte. ¿Nos podías contar algo de esta experiencia personal cercana a la muerte? Pues fue un accidente de tráfico. Yo no recuerdo el accidente. Yo iba cantándole a mi hija estaba en mis brazos, en el asiento de atrás, iba cantándole una nana. Y por lo visto nos quedamos dormidas las dos porque yo de pronto me vi subiendo una escalera. Porque eso del túnel que dicen ahora, que ves un túnel, que al fondo la luz y tal, yo pienso que es el sistema de creencias. Yo de pequeña, a mí lo que me enseñaron de la muerte pues no era casi nada, porque de eso no se hablaba, y menos a los niños, ¿no? Pero sí leía, la maestra era la típica de aquella época, nos enseñaba religión y todo esto, y el sueño de Jacob, que sube la escalera, y yo lo que veía era que yo estaba subiendo una escalera, y en lo alto de la escalera estaba mi abuela materna, ¿no? Y me preguntó, ¿quieres subir hasta aquí arriba? Y esa fue ya la frase que me dejó un poquito así pensando, y dije, no, he cumplido una promesa aquí y tengo que cumplirla. Y entonces, bueno, pues volví. Lo que he oído de algunas personas por internet, ¿no? O de algunos libros, parece que de momento se adaptan a la vida, o a lo mejor es que no lo cuentan todo, pero adaptarte a esta vida cuando tú has decidido quedarte aquí, cuando has tenido un traumatismo cráneoencefálico intenso que no sabes ni siquiera si tienes cuerpo, cuando despiertas, pues es muy duro porque la gente no te entiende y cuando tienes que empezar a trabajar la gente desconfía de ti. Es duro adaptarse a esta vida cuando tú te sientes como una niña pequeña, porque yo me sentía como una niña pequeña. Te adaptaste a nivel físico sobre todo, ¿no? Con diferentes tipos de terapias, ¿no? Sí, me costó mucho porque, bueno, no debe ser fácil para un neurólogo, sobre todo en aquella época, que no había como ahora tantos centros que se dedican a cuidar al daño cerebral adquirido, ¿no? Pues hace 25 años, por lo menos yo no conocía eso. Y yo trabajando mucho, yo estaba preparando la tesis doctoral sobre la psicomotricidad, la educación, todo esto, porque he sido profesora, y te voy a decir, cuando renuncié a los neurólogos, sí me quedé con el traumatólogo, porque era una persona que me llevaba muy bien y mucha terapia, mucha rehabilitación. Fue un régimen de alimentación adecuado y fue todo el trabajo de todo lo que yo tenía en los apuntes para hacer mi propia tesis. O sea que lo que había aprendido, aunque no lo sabía porque se me había olvidado,
pero iba viendo los ejercicios, todo lo que yo había hecho con los niños, lo que había trabajado, y me fui recuperando. Tardé tiempo en incorporarme al trabajo y decían efectivamente que había perdido el 25% de mis capacidades y tal, pero bueno, empecé a trabajar y después lo que hice para poder rehabilitarme del todo fue presentarme a unas oposiciones de orientador de instituto, pero era para recordar, era sobre todo para estudiar y recordar todo lo que yo había estudiado antes. Y bueno, logré recordar, logré adaptarme a la vida de la enseñanza, a la vida normal. Sí, algo que reflejas, más o menos lo reflejas aquí en el libro. ¿A quién va, me imagino, no? ¿A quién va dirigido? ¿A quién va dirigido el libro? Pues el libro va dedicado a todos los Alonsos y Dulcineas para que trabajen para lograr una vida más justa y armoniosa. Va dirigida a todos, en realidad, porque Don Quijote es el hombre ideal, que va desfaciendo entuertos y en realidad se equivoca, porque y Dulcinea no existe, o sea que un poquito así, unos personajes un poco desconocidos. Ajá, entiendo. Bueno, ¿qué mensaje quieres transmitir en Despierta Dulcinea, en pocas palabras? Pues el mensaje es que el dueño de tu propia vida eres tú. Que el médico te puede decir una cosa, pero tú sabes lo que siente tu cuerpo. Tienes que ponerte en contacto con todo lo que sientes de ti, con lo más íntimo que sientes de ti. Hubo un momento de Dulcinea que fue clave, fue una noche que yo ya estaba empezando a ver el mundo de fuera, a recordar cosas de fuera, a tener experiencias con personas que, bueno, mejor se lee en el libro porque ya ahora no tengo tiempo de decirlo. Entonces empecé a ver la televisión, tampoco podía verlo, me molestaba mucho, los ojos, la cabeza, todo, pero veía escenas que las vemos todos los días y no sabemos lo duras que son. Veía escenas de tráfico de personas, de violaciones, de niños soldados. Veía escenas durísimas y aquí a mí aquello me sobrecogía en ese momento, porque yo era una niña pequeña que acababa de despertarse de ese trauma que había tenido, ¿no? Y entonces aquella noche para mí fue muy dura y dije, me duele la vida, me duele todo, desde lo más denso hasta lo más sutil. Y entonces tuve mucho movimiento en la cabeza esa noche, pero me desperté con ese título que hay ahí, La vida te necesita. Uh-huh. Cuando a mí más me dolió la vida fue cuando la vida me despertó y me dijo, la vida te necesita. Y entonces fue el impulso más fuerte que recibí para decir, vale, pues voy a seguir viva. Pues nos quedamos con todo esto que nos cuentas. Por supuesto, mucho más en el libro Despierta Dulcinea. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti y a vosotros. Os recordamos que este libro, como todos los libros de Colima Books, Editorial Dilema, Mandala Ediciones, Sumatra y otras editoriales, como pueden ser La Libre de Marzo, los podéis adquirir a través, escribiéndonos un correo electrónico a magicavidarm@gmail.com o en el teléfono 662-550060. Y recordad, con un 5% de descuento para nuestros socios de Mágica Vida Radio. Muchísimas gracias, Ángeles, por acompañarnos. Gracias a ti y a vosotros por todo el trabajo que hacéis y por haberme permitido que hable. Un placer. Gracias.